Muy bien, continuamos con el desarrollo de este programa. Ya está con nosotros Nelson Bautista. Él viene del Jardín Botánico de Santiago. Nelson es el secretario del consejo, el mandamás. ¿Cómo tú estás, Nelson? Hay varios mandamás, yo soy uno más que coordina. Bueno, pero que yo recuerde, tú has estado desde el principio. Eres fundador. Sí, fui de los que participé en la idea original y eso a lo largo del tiempo junto a otros compañeros como Francisco Domínguez Brito, como Genaro Rodríguez y demás. Hemos estado allá por más de 15 años. Esa fue la primera fase de la... ¿Cómo se dice, Nelson? ¿Es un crecimiento o la construcción del Jardín Botánico? Porque no había nada. Recuerdo que cuando se inauguró en 2018, Francisco Domínguez Brito dijo en su discurso que los jardines botánicos no se inauguran hechos, que hay que irlos construyendo con el tiempo, que ahí se inauguró la primera etapa. La primera etapa no era más que el cascarón, la verja perimetral, la avenida y la constitución formal del jardín con apenas 2 o 3 obras, y que había que construirlo. Y existe un plan maestro que estaba en ese momento hasta 2030 para terminar esas obras de manera paulatina. ¿Cómo funciona el patronato? ¿Cómo funciona el Jardín Botánico? Mira, el Consejo de Administración del Jardín es una alianza público-privada en la que conviven las instituciones del Estado Dominicano, como el Ministerio de Medio Ambiente, está la Oficina Senatorial, la Gobernación, las alcaldías de Santiago y de San Francisco de Jacagua, están también las oficinas, los diputados de la circunscripción correspondiente, que es la número 1, pero entonces está la sociedad civil, está la Sociedad Ecológica del Cibao, la Fundación Saltadero, el Jardín Botánico Nacional, y como ciudadanos, como municipios, estamos Genaro Rodríguez Martínez, Francisco Domínguez Brito y un servidor. ¿Por qué fase va el Jardín Botánico? Te digo fase porque comenzó en el 18 y ya estamos, bueno, en el año 2026, pronto cumplirá 10 años. Estamos pasando el 8º aniversario y estamos a un 60% de lo programado. Ha recibido de un año para acá una especie de boost, de acelerón, que nos puede llevar a terminar antes de lo previsto las obras civiles que lleva dentro del jardín, que mucha gente va ahora, y en este momento hay muchas obras en construcción, muchos procesos constructivos de obras de cemento y acero, ¿no? Eso es necesario, imprescindible, porque hay cosas elementales en un jardín botánico que sin eso no es un jardín. ¿Qué motivó a Presidencia de la República a hacer el Consejo de Gobierno el pasado domingo allá? Mira, hay que ser objetivos en esto. El jardín ha tenido obras que impactan directamente en la sociedad en general. Cuando el gobierno o el Estado Dominicano, porque en la mano de la Presidencia hay otros estamentos, por mencionarte algo, la Procuraduría General, cuando ve las instalaciones que hay, dice, espérate, pero las actividades institucionales que tienen los organismos del Estado tienen la facilidad ahí y tienen el espacio de una obra en el que el propio Estado hizo la inversión, tiene los parqueos, las instalaciones en condiciones bastante decentes, tiene acondicionadores de aire, tiene la seguridad, tiene todas las garantías de darle uso a una instalación en la que el Estado invirtió. En ese contexto, el presidente Abinader ha sido un abanderado de que el Jardín Botánico se fue en piropo al Jardín Botánico y a su persona. El presidente le tiene cariño al jardín porque ha visto a su primera visita del presidente en plena pandemia, lo llevó Eduardo Estrella cuando era senador. Cuando el presidente llegó a esa primera reunión en unas condiciones bastante rudimentarias, que se le planteó, mire presidente, nosotros tenemos este plan maestro, tenemos esta cantidad de obras y lo que no tenemos es los recursos. Y el presidente preguntó, ¿con qué empezamos? Vamos a hacerlo gradual, ¿con qué empezamos? Digamos que a él le impactó en principio que nosotros teníamos eso no solamente diseñado, sino también presupuestado. Entonces, él dijo, ¿en qué tiempo se construye? Ah, mire, en tantos meses. E hizo un aporte original que era unos 47 millones de pesos, con lo cual se construyó el salón multiusos en el que se celebró el Consejo de Gobierno y se construyó el parque infantil. A él le sorprendió mucho que en el momento se cumplió en el plazo que se le ofreció y se construyó con menos dinero de lo que dio. Y ese tipo de cosas a los gobernantes... Lo fueron enamorando. Le gusta, entonces él preguntó, ¿con qué seguimos?
y le hemos seguido pasando obras que él ha seguido apoyando, y esa es la realidad. Nelson, hay algo para la historia. Al momento de que el presidente de la República comenzó a hablar, se fue la luz. Te vi muy apurado, el presidente te mandó a llamar y luego te mandó a explicar por qué se había ido la luz. Tú sacaste a la gente de Norte del tema, porque en ese momento, bueno, pues había mucha confusión. Sí. El presidente mandó a buscar a la seguridad, después mandó a buscar a otra persona más y luego te mandó a buscar a ti. ¿Qué pasó realmente? Bueno, eso es fácil, mira. En este proceso de crecimiento del jardín se está instalando una empresa local de mucha reputación, una planta solar de 150 kilovatios. Esto no es más Pero que no estaba funcionando. un techo de paneles. Sí, ya está operando. Sin embargo, en este proceso, como estamos construyendo 7 instalaciones nuevas, 7 en este momento, se está sectorizando el jardín en términos eléctricos. Y eso nosotros estamos haciendo lo posible por hacerlo todo soterrado. Hay una cablería aérea que se está sustituyendo y hay unos transformadores que se están cambiando por otra cosa que tiene un nombre como Pat Mountain o algo por el estilo, ¿no? En ese proceso, en estas 2 semanas, se ha estado cambiando. Se instaló primero el del área donde estábamos teniendo la actividad. Ese se instaló primero. Pero para que el resto del jardín no se quedara sin energía, la compañía conectó todo a ese solo transformador. Eso tiene una cosa muy elemental que todo el mundo conoce, un breaker, que aguanta cierto amperaje. Tú saliste corriendo en el momento que Porque, ocurrió. porque todo el mundo tenía la preocupación de si había habido una avería en el circuito, para entonces el generador debe entrar. Todo el mundo como que te colgó del arma en ese momento. No, va a caer preso, Nelson. Nada, para nada. Entonces los técnicos nuestros que estaban en el sitio, la planta incendió de inmediato, pero no entró, y eso fue lo que generó la angustia. Si se queda así, la planta entra y dicen, bueno, fue de Norte, pero no fue de Norte. Cuando el porque la planta no registró el apagón. No, el transfer no lo registró. No, entonces, porque no hubo apagón. Porque no hubo apagón. Entonces el técnico dice, no, el breaker se calentó porque tienen encendido el auditorio y otras áreas. ¿Por qué estaba encendido? Los aires acondicionados y todo. O sea, que desde muy temprano. En el auditorio del frente, en el ecoteatro. ¿Por qué estaba encendido? Porque la cantidad de gente que acudió al Consejo de Gobierno, además de los que acompañaban los ministros del presidente, era alta. Y nosotros, en un acto de querer ser, digamos, un poquito más hospitalario de la cuenta, dijimos, vamos a habilitar el auditorio para que las personas estén ahí y puedan ver en pantalla y ver el Consejo de Gobierno ahí o estar simplemente cómodos ahí. Y ese fue el detalle. Cuando tú vas a investigar y viene corriendo, entonces tú le explicas al presidente y el presidente te dijo, pues explíquelo, coge el micrófono. Bueno, en principio la explicación por lógica que era el organizador fue a José Ignacio Paliza. Le dijimos, mira Paliza, ocurrió esto y lo otro, y más adelante el presidente, que había apartado un turno para nosotros, cuando nos llama, mira, te toca tu turno, y me preguntó en ese momento, ¿qué fue lo que pasó con el break? Y le expliqué, y me dijo, no, pues tú lo explicas. Y ya, para que no quede la percepción de que en medio de una actividad gubernamental se le fue la luz, que tampoco... O le llevaron la luz. Le llevaron la luz, o sea que tampoco es una cosa, y por eso dije, no fue un tema de Norte. Tú no fuiste investigado ni nada por el estilo, no, ahí nadie te preguntó. No, debo decir... La bitácora que los servicios de seguridad del Estado. Los servicios de seguridad del Estado, desde luego que llamaron al técnico y llevaron sus técnicos, antes de los 5 minutos, ahí estaban como 8 o 10 técnicos de Norte y contratistas indagando, primero, qué había pasado. Para hacer la bitácora. Claro. Y segundo, que no volviera a ocurrir. Inmediatamente se apagaron los otros circuitos, la temperatura bajó y no pasó más nunca ya, o sea, eso es lo que... Tranquilo con eso. Tranquilo con eso. Mira, Nelson, finalmente el presidente se le vio muy entusiasmado con un proyecto que hay de drones, que ustedes tienen una experiencia muy buena en tirolí, restauración. Háblame un poquito de eso. Mira, la frontera, ¿verdad? Es la frontera, en la zona se llama Caratá, Guayajayuco, Cruz de Cabrera. Guayajayuco, eso es lejos. Nada. Tú lo dijiste, acuérdate que yo soy de esa zona por ahí. Guayajayuco es lejos. Óyeme, César, tú que vas mucho a Montecristi, ¿por qué tú estás en Montecristi? Es literal, como si tú arrancaras de Montecristi para la capital, para tú llegar a Guayajayuco. Sí. Nada puede ser más lejos que Guayajayuco. Bueno, pues allá en esa zona montañosa, fronteriza, donde ya se confunde, ahí la frontera es una ilusión. Se hizo un piloto lanzando semillas fértiles con drones, en un método que se ha utilizado en muchísimos países con bastante éxito en algunos. Y nosotros estamos haciendo simplemente un ensayo,
digamos así, hasta de Pero yo prueba y vi al error. presidente muy entusiasmado. Porque cuando tú trabajas con rigor científico, ese lanzamiento de semillas se hizo hace 3 meses y nosotros decidimos darle seguimiento mensual. Ustedes van, miran, apenas la toman semana pasada, fotos, hay examinan. varias maneras. Una de ellas es una cosa que se llama dron multiespectral. Ese dron hace un rastreo, porque estamos hablando de una montaña donde caminando es difícil, hace un rastreo y en la fotografía, en unos colores raros, dice, mira, ahí hay germinación, de lo que sea. No dice repollando para que la gente entienda. Algo está repollando, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves eso, los técnicos físicamente hacen un cuadro medido con una cinta de 100 metros cuadrados, 10 metros para allá, 10 metros para acá, y miden cuántas plantitas de las semillas de las especies que tú tiraste, pues puede estar naciendo otra cosa y tú confundiste, están naciendo. Los resultados de nuestras mediciones son muy promisorios. No significa ¿Hay futuro? No significa que se va a convertir en un bosque. ¿Hay futuro para seguir tirando semillas en drones La en República Dominicana? La respuesta a eso es, nosotros estamos obligados por la crisis del clima, por los retrasos en el tema de la restauración ambiental, de la restauración ecológica, de lo que la gente conoce como reforestación. Nosotros estamos rezagados en esa materia. Quiere decir, se está desmontando, se están quemando, se están dañando más bosque primario que lo que estamos recuperando. Nosotros tenemos que buscar cuantos mecanismos científicos tengamos a mano, porque es nuestra única posibilidad de, si no combatir el cambio climático, por lo menos mitigar los efectos y adaptarnos a él. Y la siembra por este camino, la germinación por este camino, en la zona donde el ser humano se le hace difícil, es una de las herramientas más promisorias que están en este momento. El gobierno finalmente ya cuando tú hiciste la explicación del apagón, 25 millones fue que te dieron. No, el gobierno prometió para el año que viene 150 pero millones de pesos. Tú dices que había que comprar un break rápido, ¿cómo fue el asunto? No. Hay que hacer varias obras que se están terminando. No, pero él te dio ahí un dinero. Ofreció 150 millones de pesos. Pero te dijo que te iba a buscar 25 rápido. No, iba a dar un 20%. Ah, un 20%. Al final del año. Por el apagón. No, para equipar las obras que están supuestas a ser inauguradas este año. Bueno, quiero agradecer a Nelson Bautista, que estuvo con nosotros aquí en Zona Norte, y de verdad que es muy agradable. Nelson ha sido el fundador, junto a un grupo de hombres y mujeres del Jardín Botánico de Santiago, que no solamente el gobierno, hay muchas instituciones también que han aportado. Nelson, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Siempre es un placer estar aquí. Yo lo único que lamento es que a veces pasan muchos meses sin venir. No, pero el motivo que yo te invité aquí fue el apagón. Pero además del apagón, vi que el presidente está muy entusiasmado con el tema de los drones y las semillas que se están tirando. Bueno, eso me motivó mucho. todo sea por el Ojalá futuro y de el la patria. plan Sierra pueda también implementar este método. Muchísimas gracias a don Nelson. Continuamos.